Todos decían que doña Carmen era la abuela perfecta. La vi por primera vez en una fotografía que Natalia sostenía con manos temblorosas en la sala de terapia del Centro Penitenciario Femenino de Madrid. En esa foto, una mujer mayor de cabello blanco perfectamente peinado, vestido elegante y sonrisa cálida, sostenía a un niño pequeño en sus brazos. Parecía la imagen de cualquier calendario de familia feliz. Me llamo Laura Valdés, tengo 48 años y desde hace más de una década vengo aquí cada semana a escuchar cosas que la mayoría de la gente preferiría no saber. Pero la historia de Natalia Moreno me cambió de formas que nunca imaginé, porque entendí algo que nunca había querido aceptar. Algunas personas destruyen vidas sin levantar la voz, sin gritar, sin parecer peligrosas. Era un martes frío de noviembre cuando conocí a Natalia. Las lluvias de otoño golpeaban las ventanas con barrotes de la sala de terapia, creando un ritmo monótono que normalmente me ayudaba a concentrarme. Pero ese día, el sonido solo hacía que todo se sintiera más pesado, más opresivo. Natalia Moreno Gutiérrez, 39 años, condenada a 16 años de prisión por el asesinato de su suegra, doña Carmen Salazar Romero, 68 años. Según el informe, doña Carmen había muerto por una combinación de medicamentos que ella misma tomaba para el corazón, alterados de forma deliberada. Móvil, según la fiscalía, celos y resentimiento hacia la suegra que tenía mejor relación con su nieto que la propia madre. Cuando la guardia Torres trajo a Natalia a la sala, lo primero que noté fue lo delgada que estaba. No la delgadez saludable de alguien que hace ejercicio, sino la delgadez de quien ha dejado de comer porque la comida ya no tiene sentido. Su uniforme de prisión naranja colgaba de sus hombros como si fuera 2 tallas más grande. Tenía el cabello castaño oscuro recogido en una cola de caballo descuidada, mechones sueltos enmarcando un rostro que alguna vez debió ser bonito pero ahora estaba marcado por ojeras profundas y una palidez enfermiza. «Buenos días, Natalia», dije cerrando la puerta suavemente detrás de ella. «Soy la doctora Valdés. Puedes llamarme doctora Valdés si te sientes más cómoda». Ella se sentó sin mirarme, sus ojos fijos en la mesa de metal entre nosotras. Había una cualidad derrotada en la forma en que se movía, como si cada gesto requiriera un esfuerzo monumental. «No sé para qué estoy aquí», dijo con voz ronca. «No hay terapia que pueda cambiar lo que hice. No hay palabras que puedan traerla de vuelta. Y francamente, doctora, no estoy segura de que quiera que regrese». Esa última frase me tomó por sorpresa, no por su contenido. Había escuchado sentimientos similares de otras internas, sino por la forma en que lo dijo, sin rabia, sin veneno, solo con un cansancio profundo y absoluto. «¿Por qué dices eso?», pregunté suavemente, dejando mi libreta sobre la mesa pero sin abrirla todavía. No abrí la libreta. A veces hacerlo demasiado pronto levanta más muros de los que derriba. «Porque ella destruyó a mi hijo», respondió Natalia levantando finalmente la vista. Sus ojos eran de un marrón oscuro, casi negro, y estaban llenos de un dolor tan profundo que tuve que respirar hondo para no apartar la mirada. Durante casi 2 años, Diego nunca estaba bien. Siempre era una cosa distinta. Fiebre, mareos, hospitales, y siempre, ella estaba ahí. Lo envenenó poco a poco, con dosis pequeñas, lo suficiente para mantenerlo constantemente enfermo, pero no lo suficiente para matarlo. Y lo hizo para que todos la vieran como la abuela heroica, la salvadora, la santa que cuidaba a su pobre nieto enfermo. El silencio llenó la habitación. Afuera escuché el sonido de puertas cerrándose, pasos en el corredor, alguien gritando algo ininteligible. Pero dentro de esta pequeña sala de 4 por 4 metros, solo había silencio y la historia más perturbadora que había escuchado en años. «Natalia», dije eligiendo mis palabras cuidadosamente, «eso es una acusación muy seria. ¿Puedes contarme cómo llegaste a esa conclusión?». Soltó una risa seca, sin alegría, un sonido seco sin humor. «Por supuesto que es seria. Por eso nadie me creyó. Ni la policía, ni los doctores, ni siquiera mi propio esposo. Todos pensaron que yo era la loca, la celosa, la mala madre que estaba inventando historias porque no podía aceptar que su suegra era mejor cuidadora que ella». «¿Tu esposo no te creyó?», pregunté. «Rodrigo me dejó», dijo con voz plana. «Pidió el divorcio 2 días después de que me arrestaran. Ahora tiene la custodia completa de Diego. Mi hijo tiene 7 años y apenas me recuerda. Han pasado 2 años desde que me vio. Su abuela, la mujer que lo estaba matando lentamente, es ahora una mártir en su memoria. Y yo soy la villana que la mató. Natalia, necesito que me cuentes todo desde el principio», dije inclinándome ligeramente hacia adelante. «Desde el primer momento en que notaste que algo estaba mal. Tómate tu tiempo. Tenemos 1 hora completa y puedo solicitar más sesiones si es necesario». Ella respiró profundo, sus manos apretándose sobre la mesa hasta que los nudillos se pusieron blancos.
Y entonces comenzó a hablar. Todo empezó hace 4 años, cuando Diego tenía 3 años. Rodrigo y yo habíamos estado casados durante 5 años en ese momento. Era un buen matrimonio, o eso pensaba yo. Rodrigo trabajaba como ingeniero, yo era maestra de primaria. Vivíamos en un apartamento modesto pero cómodo en Vallecas. No éramos ricos pero tampoco nos faltaba nada. Hizo una pausa, sus ojos perdidos en algún punto del pasado. Doña Carmen vivía sola a solo 10 minutos de nosotros. Su esposo había muerto cuando Rodrigo era adolescente, así que ella crió a su hijo sola. Y déjeme decirle, doctora, ella nunca dejó que nadie lo olvidara. Cada conversación incluía algún comentario sobre su sacrificio, sobre cómo había renunciado a todo por su hijo, sobre cómo Rodrigo le debía todo. ¿Cómo era tu relación con ella al principio?, pregunté. Natalia negó con la cabeza lentamente, tensa, desde el primer día. Cuando Rodrigo me llevó a conocerla, ella me miró de arriba abajo como si fuera un artículo en una tienda que no cumplía con sus estándares. Durante toda esa primera visita, hizo preguntas diseñadas para hacerme sentir inadecuada. ¿Tus padres a qué se dedican? ¿Cuánto ganas como maestra? ¿Sabes cocinar los platos favoritos de Rodrigo? Eso suena muy incómodo, dije. Lo fue. Pero Rodrigo siempre decía que era solo su manera de ser, que en el fondo tenía buen corazón, que solo quería protegerlo porque había sufrido mucho. Yo traté de ser paciente, traté de ganarme su aprobación. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, la invitaba a cenar cada semana, le compraba regalos en su cumpleaños, la incluía en todas nuestras celebraciones. ¿Eso mejoró la relación? No, solo la hizo sentir más con derecho. Empezó a venir a nuestro apartamento sin avisar, a criticar cómo limpiaba, cómo decoraba, cómo cocinaba. Y Rodrigo nunca la contradecía, solo me decía en privado que no la tomara tan en serio. Vi cómo la frustración aparecía en su rostro al recordar esto. Entonces quedé embarazada de Diego. Pensé que tal vez eso cambiaría las cosas, que un nieto la suavizaría. Y al principio pareció funcionar. Durante mi embarazo, doña Carmen fue casi amable. Me preparaba tés, me traía comida, me preguntaba cómo me sentía. Pensé que finalmente habíamos alcanzado una tregua. ¿Pero cambió después de que nació Diego? No inmediatamente. Los primeros 2 años fueron relativamente tranquilos. Doña Carmen venía a visitarnos, traía regalos para Diego, lo sostenía y jugaba con él. Era una abuela normal. Pero cuando Diego cumplió 3 años, el equilibrio que habíamos logrado empezó a romperse. ¿Qué pasó? Natalia cerró los ojos como si el recuerdo fuera físicamente doloroso. Doña Carmen empezó a pedir quedarse con Diego más tiempo. Al principio eran solo un par de horas los fines de semana. Después se convirtió en días completos. Después empezó a pedir quedarse con él durante la noche. Y Rodrigo siempre decía que sí. Decía que era bueno para Diego tener una relación cercana con su abuela, que yo estaba siendo sobreprotectora. Guardó silencio unos segundos mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas. Y entonces Diego empezó a enfermarse. Al principio pensé que era normal. Los niños se enferman, especialmente cuando empiezan a socializar más. Pero era constante. Cada semana había algo nuevo. Dolor de estómago, vómitos, diarrea, dolores de cabeza, mareos. Lo llevábamos al pediatra una y otra vez. ¿Qué decían los doctores? Que no encontraban nada específico. Hacían análisis de sangre, pruebas de heces, exámenes físicos completos. Todo salía normal, o apenas alterado, pero nada explicaba por qué se enfermaba con tanta frecuencia. Dijeron que tal vez era un virus que se estaba prolongando, o que tal vez tenía un sistema inmune débil, o que tal vez era ansiedad porque yo había vuelto a trabajar tiempo completo. ¿Te culparon a ti? No directamente, pero había esa implicación. La madre que trabaja, el niño que se enferma, como si mi ausencia lo estuviera haciendo físicamente enfermo. Y doña Carmen, por supuesto, aprovechó eso al máximo. Cada vez que Diego se enfermaba, ella aparecía como la heroína. Se quedaba con él, lo cuidaba, lo llevaba al hospital, hablaba con los doctores. Y la percepción general era siempre la misma. Ella era la abuela ejemplar. Los doctores, las enfermeras, todos decían qué abuela tan dedicada, qué suerte tiene ese niño. Podía escuchar la amargura en su voz, pero también algo más, frustración sí, pero también el dolor de alguien que había visto la verdad y no había sido capaz de hacer que nadie más la viera. ¿Cuándo empezaste a sospechar que algo más estaba pasando?, pregunté. Natalia abrió los ojos y me miró directamente. Hace 2 años y medio. Diego tenía 4 años y medio. Había estado particularmente enfermo durante semanas. Vómitos constantes. No podía retener comida, estaba perdiendo peso. Los doctores finalmente decidieron hospitalizarlo,
para observación e hidratación intravenosa. Yo me quedé con él día y noche en el hospital. Rodrigo trabajaba durante el día, pero venía por las noches, y doña Carmen, por supuesto, estaba ahí todo el tiempo que se le permitía. Se detuvo, sus manos temblando ligeramente sobre la mesa. Pero hubo algo que no encajaba, doctora. En el hospital, con alimentación intravenosa, Diego mejoró casi inmediatamente. En 3 días estaba activo, jugando, riéndose. Los doctores estaban confundidos pero aliviados. Dijeron que tal vez había sido un virus particularmente fuerte que finalmente había pasado. Nos dieron el alta con instrucciones de una dieta suave y observación. ¿Y qué pasó después del alta? Volvimos a casa un viernes. El sábado doña Carmen pidió llevarse a Diego a su casa para que yo pudiera descansar. Yo estaba exhausta después de una semana en el hospital, así que acepté. Diego pasó el fin de semana con su abuela. El domingo por la noche cuando lo recogimos, estaba bien. Jugamos, cenamos juntos, lo acosté. Parecía completamente recuperado. Hizo una pausa significativa. El lunes por la mañana, Diego despertó vomitando violentamente otra vez. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas al recordar esto. Fue en ese momento, doctora, cuando empecé a unir piezas que hasta entonces había ignorado. Empecé a repasar los últimos meses en mi mente, y me di cuenta de un patrón. Diego siempre se enfermaba después de pasar tiempo con su abuela. No siempre inmediatamente, a veces era horas después, pero siempre después. ¿Le contaste esto a alguien? Traté. Le dije a Rodrigo esa noche. Le mostré mi calendario donde había estado marcando las visitas de Diego con su abuela y los episodios de enfermedad. Las fechas coincidían de una forma que ya no podía ignorar. Dijo que estaba siendo injusta con su madre, que ella había hecho todo por Diego, que yo estaba dejando que mis celos de su relación con la abuela nublaran mi juicio. Tuvimos una pelea terrible esa noche. Él durmió en el sofá, y después de esa pelea, decidí investigar por mi cuenta. No podía simplemente ignorar lo que había visto. Así que empecé a prestar más atención. Empecé a rechazar algunas de las visitas de Diego a casa de su abuela, inventando excusas, planes familiares, citas médicas, lo que fuera. ¿Y sabe qué pasó? Que Diego dejó de enfermarse con tanta frecuencia. No completamente, pero notablemente menos. Durante un mes, Diego solo estuvo con doña Carmen 2 veces, en lugar de las 4 o 5 habituales. Y en ese mes, Diego solo tuvo un episodio de malestar estomacal en lugar de 4. Debe haber sido aterrador llegar a esa conclusión, dije. No sabe cuánto, porque significaba que tenía razón. Y si tenía razón, significaba que la madre de mi esposo estaba deliberadamente lastimando a nuestro hijo. Pero ¿cómo pruebas algo así cuando nadie quiere escuchar? ¿Cómo acusas a una mujer de 68 años, respetada en la comunidad, que va a misa todos los domingos, de envenenar a su propio nieto? Debiste sentirte muy sola, dije con empatía. Lo estaba, completamente sola. Y Rodrigo estaba cada vez más enojado conmigo. Decía que estaba alejando a Diego de su abuela, sin razón, que estaba dañando a nuestra familia con mis obsesiones. ¿Qué hiciste después? Natalia respiró profundo. Hice algo que probablemente debía haber hecho desde el principio. Decidí buscar evidencia concreta. Una tarde, cuando doña Carmen invitó a Diego a merendar en su casa, yo acepté, pero le dije que llegaría a recogerlo temprano, porque teníamos una cita. En realidad, llegué antes de lo que había dicho. Usé mi llave de emergencia que Rodrigo me había dado para entrar silenciosamente. Podía sentir la tensión en mi propio cuerpo mientras esperaba que continuara. La puerta se abrió sin hacer ruido. Escuché voces en la cocina. Diego estaba diciendo algo sobre tener sed. Caminé silenciosamente por el pasillo y me asomé desde la esquina. Y lo que vi me heló la sangre, doctora. Natalia cerró los ojos, como si el recuerdo le atravesara el cuerpo. Doña Carmen estaba de pie junto al fregadero, de espaldas a Diego. Tenía un vaso de jugo de naranja en una mano, y en la otra mano tenía un frasquito pequeño. La vi verter algo del frasco en el jugo. Después lo revolvió con una cuchara y se lo dio a Diego con una sonrisa. Dios mío, susurré. Diego empezó a tomar el jugo. Entré a la cocina de golpe sin pensar. Le quité el vaso de las manos a Diego. Lo puse en el fregadero y agarré el frasco que Carmen todavía sostenía. Ella intentó arrebatármelo, pero no se lo permití. ¿Qué era? Natalia me miró con ojos llenos de dolor y rabia contenida. El frasco tenía una etiqueta vieja casi ilegible, pero pude leer suficiente.
Era una sustancia destinada a provocar malestar físico. No estaba pensada para un niño y su uso repetido podía ser peligroso. Carmen trató de explicarlo. Dijo que era jarabe para la tos, que Diego tenía una tos leve que yo no había notado, que estaba tratando de ayudar, pero yo ya no le creía nada. Tomé a Diego de la mano y nos fuimos inmediatamente. Carmen me gritó mientras salíamos, diciendo que era una loca, que estaba exagerando, que ella nunca lastimaría a su nieto. ¿Y el frasco? ¿Lo conservaste? Sí, lo llevé directamente a una farmacia y pregunté qué era exactamente. El farmacéutico confirmó que la sustancia no era apropiada para un niño y que su uso repetido podía tener consecuencias graves. Eso era una prueba clara, dije. ¿Fuiste a la policía? Fui a la policía esa misma tarde. Llevé el frasco, llevé mis registros de las enfermedades de Diego, llevé mis notas sobre el patrón, presenté una denuncia formal. ¿Y qué pasó? El intercomunicador sonó indicando que el tiempo de la sesión estaba por terminar, pero yo estaba tan absorta en la historia que apenas lo noté. Natalia soltó una risa amarga. Nadie me creyó. Eso es lo que pasó, y todo empeoró a partir de ahí. Mucho, mucho peor. Natalia, dije, necesito que sepas algo. Lo que me has contado hoy es extremadamente importante. Lo que describes encaja con un patrón de abuso que ya he visto antes. Es un trastorno psiquiátrico real, donde un cuidador, generalmente una madre o abuela, deliberadamente causa o fabrica enfermedades en alguien bajo su cuidado para recibir atención y simpatía. Es raro pero está documentado. Ella me miró con ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Nadie me dijo eso hace 2 años. Nadie me escuchó siquiera el tiempo suficiente para considerar esa posibilidad. Te estoy escuchando ahora, dije firmemente, y vamos a revisar tu caso completamente, pero necesito que me cuentes el resto. Necesito saber exactamente qué pasó después de que fuiste a la policía. La guardia Torres tocó en la puerta indicando que realmente teníamos que terminar, pero mientras Natalia se levantaba para irse me miró con algo que no había visto en su rostro cuando entró a la sala. Espera, doctora Valdés, dijo su voz apenas un susurro. Usted es la primera persona en 2 años que no me ha llamado loca, la primera persona que ha considerado siquiera la posibilidad de que yo estuviera diciendo la verdad. Te veré la próxima semana, respondí. Y Natalia, no estás loca. Estoy casi segura de que estabas protegiendo a tu hijo de la única manera que pudiste. Después de que se fue, me quedé sentada en esa pequeña sala de terapia por un largo rato. La lluvia había parado pero el cielo seguía gris. Esa noche empecé a revisar casos similares documentados en literatura clínica. Los patrones se repetían una y otra vez. En la literatura clínica el patrón se repetía. Cuidadores que provocaban síntomas para sostener su rol de salvador. Y en casi todos los casos, las víctimas eran inicialmente no creídas, porque ¿quién querría creer que alguien, especialmente una figura materna o abuela, podría hacer algo tan monstruoso? Esa noche en mi apartamento no pude dejar de pensar en Natalia y en Diego. Abrí mi laptop y busqué artículos de noticias sobre el caso. Encontré varios, los titulares eran devastadores. Mujer asesina a suegra por celos de relación con nieto. Maestra envenena a respetada abuela en disputa familiar. Doña Carmen Salazar, una vida de servicio terminada en tragedia. Leí los artículos con una sensación creciente de horror. Todos pintaban a Doña Carmen como una santa y a Natalia como un monstruo celoso y desequilibrado. Había citas de vecinos diciendo qué mujer tan maravillosa era Carmen, siempre ayudando a otros, siempre en la iglesia. Había citas del párroco local hablando de su devoción. Había fotos de Carmen en eventos comunitarios sonriendo o abrazando a niños. Y después había una foto de Natalia siendo escoltada por la policía. Su rostro una máscara de shock y dolor. El pie de foto decía, Natalia Moreno siendo arrestada por el asesinato de su suegra. No había mención alguna de las acusaciones de Natalia sobre el envenenamiento de Diego. No había mención de una sustancia emética. No había mención del patrón de enfermedades. Era como si esa parte de la historia simplemente no existiera en el registro público. Cerré la laptop con una sensación pesada en el estómago. Si lo que Natalia me había contado era verdad y cada instinto profesional que tenía me decía que lo era, entonces no solo había una mujer inocente en prisión, también había un niño que había sido sistemáticamente envenenado durante años, y nadie había hecho nada para detenerlo. Peor aún,
La persona que finalmente había intentado detenerlo estaba siendo castigada por ello. Me pregunté sobre Diego. ¿Cómo estaría ahora? ¿Seguiría enfermo? Si Carmen realmente había sido la fuente de su enfermedad, entonces debería estar saludable ahora que ella había muerto, a menos que el daño ya estuviera hecho. El uso repetido de una sustancia así podía dejar secuelas graves a largo plazo. Decidí que en nuestra próxima sesión necesitaba obtener permiso de Natalia para acceder a los registros médicos de Diego. Si podía demostrar un cambio en su salud después de la muerte de Carmen, eso podría ser evidencia crucial. También necesitaba hablar con los doctores que habían tratado a Diego durante esos 2 años. Necesitaba ver los reportes de laboratorio, los resultados de las pruebas, las notas de observación. Y necesitaba encontrar a alguien que hubiera estado en esa comisaría el día que Natalia presentó su denuncia. Alguien que recordara qué evidencia había traído, qué había dicho exactamente, porque estaba empezando a sospechar que esto era más que solo un caso de una mujer no creída. Esto era un fallo sistemático de múltiples instituciones, la policía, el sistema médico, el sistema judicial, todos fallando en proteger a un niño vulnerable porque la persona haciéndole daño no se ajustaba al perfil de un abusador. ¿Alguna vez has visto algo peligroso y nadie quiso escucharte? A veces las verdades más oscuras se esconden detrás de las sonrisas más brillantes. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has visto algo que nadie más quería creer. La siguiente sesión con Natalia fue el martes de la semana siguiente. Durante esos días entre sesiones, no había podido dejar de pensar en su caso. Había hecho algo que normalmente evitaba, investigar por mi cuenta antes de escuchar toda la historia. Necesitaba saber si mi instinto estaba en lo correcto, si realmente estábamos frente a un patrón de abuso, que el sistema había pasado por alto, que había pasado desapercibido por el sistema. Contacté a una colega, la doctora Isabel Ramírez, psiquiatra especializada en trastornos de la personalidad y casos forenses. Le conté sobre Natalia sin dar nombres inicialmente, solo los detalles del presunto comportamiento de Carmen. Carmen, me dijo Isabel por teléfono esa noche, lo que describe encaja perfectamente con Munchausen por poderes. La necesidad de ser vista como la salvadora, el cuidado obsesivo del niño enfermo, la forma en que escaló cuando la madre biológica empezó a interferir. Todo ¿Pero cómo pudo pasar desapercibido? Pregunté. Diego fue a doctores docenas de veces. Isabel suspiró. Es más común de lo que piensas. Estas personas saben exactamente cómo parecer irreprochable. Y cuando el perpetrador es una abuela mayor, respetada en la comunidad, nadie quiere creer que sea capaz de algo así. Los doctores ven a una abuela dedicada trayendo a su nieto enfermo y no cuestionan más allá. ¿Y qué hay de los análisis de sangre? Las pruebas no mostrarían signos de envenenamiento. Depende de qué estén usando y cuándo se hagan las pruebas. Si ella estaba usando una sustancia emética, como dices, causaría vómitos y deshidratación. Si no se busca en el momento exacto, no aparece en pruebas rutinarias. Los doctores verían desequilibrios electrolíticos. Tal vez, pero lo atribuirían a la deshidratación por vómitos, no a la causa de los vómitos. Es perverso, dije. Es una enfermedad mental muy seria, respondió Isabel. En su mente, todo está justificado, que su amor y cuidado son tan especiales, que justifican mantener al niño enfermo. Es una forma retorcida de mantener control y recibir validación. No pude sacarme esa conversación de la cabeza mientras esperaba a Natalia. Cuando finalmente entró, noté inmediatamente que se veía diferente. Todavía delgada, todavía pálida, pero había algo en sus ojos, una chispa que no había estado ahí la semana anterior. Alivio. Gracias por seguir viéndome, dijo sentándose. Honestamente no estaba segura de que volvería. ¿Por qué no? Pregunté. Porque nadie nunca quiere escuchar más después de la primera sesión. Todos deciden que estoy loca o mintiendo y dejan de intentar. Yo no soy todos, respondí firmemente, y te prometí que escucharía tu historia completa. La semana pasada me contaste sobre encontrar una sustancia que provocaba vómitos y ir a la policía. ¿Qué pasó después? Natalia respiró profundo preparándose. Fui a la comisaría de policía en Vallecas. Era un viernes por la tarde. Llevaba el frasco de una sustancia que provocaba vómitos en una bolsa plástica. Llevaba un cuaderno donde había documentado cada enfermedad de Diego durante los últimos 18 meses. Las fechas,
los síntomas, cuándo había estado con su abuela. También llevaba los informes médicos que tenía del pediatra. ¿Te atendieron inmediatamente? No, esperé casi 2 horas. Cuando finalmente me llamaron, me atendió un policía joven. No puedo recordar su nombre. Le conté todo. Le mostré el frasco, le mostré mis notas, le expliqué el patrón. Tomaba notas, pero su expresión ya tenía una conclusión tomada. ¿Qué te dijo? Al principio solo hacía preguntas. ¿Estaba segura de lo que había visto? Tal vez la abuela solo estaba dándole medicina sin mi permiso. Había considerado que tal vez mi hijo realmente tenía alguna condición médica sin diagnosticar, y después dijo algo que nunca olvidaré. Dijo: señora, entienda que está acusando a una mujer de 68 años de envenenar deliberadamente a su propio nieto. Eso es una acusación muy grave. ¿Está segura de que no hay otra explicación? ¿Y qué respondiste? Le dije que sí estaba segura. Le dije que por eso había venido a la policía, porque necesitaba que investigaran, que tomaran muestras del jarabe, que revisaran la casa de Carmen por otras sustancias, que entrevistaran a los doctores sobre el patrón extraño de enfermedad. Le dije que mi hijo había estado sufriendo durante 2 años y que necesitaba que alguien lo protegiera. Vi cómo los ojos de Natalia se llenaban de lágrimas al recordar esto. Él tomó el frasco y dijo que lo enviarían al laboratorio para análisis. Dijo que alguien me contactaría. Me dio un número de caso y me mandó a casa. Eso fue todo. Alguien te contactó después, no por 3 semanas. Y cuando lo hicieron, fue solo para decirme que una sustancia que provocaba vómitos no era una sustancia ilegal, que cualquiera podía comprarlo sin receta médica aunque fuera raro, y que no había suficiente evidencia para justificar una investigación formal. Me dijeron que si tenía preocupaciones sobre el bienestar de mi hijo, debía hablar con un trabajador social, no con la policía. Eso es increíble, dije sintiendo rabia creciendo en mi pecho. Pero lo peor vino después, dijo Natalia. Porque mientras esperaba respuesta de la policía, Carmen supo que había presentado una denuncia contra ella. No sé cómo se enteró. Tal vez alguien de la comisaría le dijo. Tal vez Rodrigo le contó. Pero ella supo. ¿Y qué hizo? Natalia soltó una risa seca, sin humor. Lanzó una ofensiva. Llamó a Rodrigo llorando, diciendo que yo estaba tratando de destruir a la familia, que estaba inventando historias horribles sobre ella porque estaba celosa de su relación con Diego. Le dijo que yo necesitaba ayuda psiquiátrica, que claramente estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa. ¿Rodrigo le creyó? Él no sabía qué creer. Estaba confundido, enojado, asustado. Tuvimos peleas terribles durante esas semanas. Él decía que yo había cruzado una línea al ir a la policía sin hablar con él primero, que estaba haciendo acusaciones locas que podían destruir la reputación de su madre. Y Carmen, Carmen fue muy astuta. No demandó por difamación como podría haberlo hecho. En lugar de eso, jugó a la víctima herida. Decía que estaba desabatada, que no entendía por qué yo la odiaba tanto, que todo lo que había hecho era amar a su nieto. Eso es manipulación clásica. Dije, saben exactamente cómo ponerse en el lugar de la víctima. Exactamente, y le funcionó. De repente yo era la villana. Los vecinos empezaron a mirarme raro. La gente en la iglesia donde Carmen iba empezó a susurrar cuando yo pasaba. Una vez en el supermercado, una vecina me confrontó y me dijo que debía avergonzarme de acusar a una mujer tan buena de algo tan horrible. Y durante todo este tiempo, ¿qué pasaba con Diego? Natalia se quebró un poco al mencionar a su hijo. Yo no dejaba que fuera a casa de Carmen. Me mantuve firme en eso. Rodrigo estaba furioso. Decía que estaba siendo irracional. Pero yo no cedí, y entonces ocurrió algo. Diego dejó de enfermarse por completo. Durante los 2 meses en que dejé de llevarlo a casa de Carmen, él no tuvo ni un solo episodio de vómito, ni dolor de estómago, nada. Estaba saludable, activo, feliz. Era el niño que había sido antes de cumplir 3 años. Eso no era casualidad. Dije, ¿se lo mostraste a alguien? Traté. Se lo señalé a Rodrigo docenas de veces. Mira, le decía, Diego está saludable ahora que no está con tu madre. ¿No ves el patrón? Pero él solo decía que era coincidencia, que tal vez Diego finalmente había superado lo que fuera que lo había estado enfermando. Cuando traté de llevar esta información a la policía,
Me dijeron que el caso estaba cerrado y que no insistiera más. ¿Buscaste ayuda legal? No tenía dinero para un abogado privado. Fui a servicios sociales como me habían sugerido. Tuve 3 reuniones con una trabajadora social. Le conté todo. Le mostré mi documentación. Le expliqué lo que había encontrado. Dijo que haría un informe, pero que sin pruebas médicas claras no podían intervenir. Natalia se limpió las lágrimas que habían empezado a caer. Me sentí completamente impotente. Había hecho todo lo que estaba en mis manos. Fui a las autoridades. Presenté evidencia, y no fue suficiente. Nadie me creyó, nadie protegió a mi hijo. ¿Cuánto tiempo pasó así? Fueron 6 meses de tensión constante en mi casa. Rodrigo y yo apenas hablábamos excepto para pelear. Él quería que yo me disculpara con su madre, que admitiera que había estado equivocado. Yo me negaba porque sabía que no estaba equivocada. Y mientras tanto, Carmen presionaba constantemente para ver a Diego. Llamaba, enviaba regalos, aparecía en nuestro edificio. Rodrigo la dejaba subir cuando yo no estaba en casa. Eso tuvo que ser insoportable. Saber que ella podía acceder a Diego cuando no estabas ahí. Lo fue. Empecé a dejar a Diego con una vecina en lugar de con Rodrigo cuando tenía que ir a trabajar. Rodrigo estaba furioso. Dijo que estaba perdiendo el control, que estaba destruyendo nuestro matrimonio. Y tenía razón sobre eso último. Nuestro matrimonio se estaba destruyendo, pero no porque yo estuviera paranoica. Era porque él se negaba a ver lo que era obvio. Y después de esos 6 meses, Natalia cerró los ojos. Después de esos 6 meses, cometí un error enorme. Tuve que ir a una conferencia de maestros por 2 días en Barcelona. Era obligatorio. No podía cancelar. Rodrigo insistió en que dejara a Diego con él. Yo no quería, pero no tenía opción. Le hice prometer que no lo llevaría a casa de Carmen. Él prometió. Ya puedo imaginar lo que pasó, dije suavemente. El primer día estuve llamando cada 2 horas. Diego estaba bien, pero el segundo día cuando llamé por la tarde, Diego sonaba raro. Su voz era débil. Le pregunté qué había hecho ese día. Él dijo, abuela vino y me hizo galletas especiales. Mi corazón se hundió cuando escuché esto. Yo grité. Le pregunté a Rodrigo qué diablos había hecho. Él dijo que su madre solo había venido a visitarlos en nuestro apartamento, que no había llevado a Diego a su casa como le había prometido técnicamente, pero que ella había estado ahí durante horas cocinando, jugando con Diego. Le dije que volvía a casa inmediatamente. Conduje las 3 horas de Barcelona a Madrid sin detenerme, y cuando llegaste, Diego estaba vomitando violentamente. Rodrigo decía que había empezado hace 1 hora. Carmen ya se había ido. Llevé a Diego al hospital. Los doctores dijeron que era gastroenteritis. Lo hidrataron y nos mandaron a casa con las mismas instrucciones de siempre. ¿Le contaste a los doctores sobre tus sospechas de Carmen? Lo hice, y el doctor me miró con evidente desconfianza. Me dijo que conocía a doña Carmen, que ella a menudo traía a Diego a ese hospital, que era una abuela modelo. Me sugirió que tal vez yo estaba proyectando mi estrés sobre mi suegra y que debía buscar terapia para mí. Eso fue volver a culparte a ti, dije con rabia. En lugar de investigar tus preocupaciones legítimas, te patologizaron a ti. Exactamente. Y después de eso empeoró aún más. Doña Carmen presentó una petición legal para derechos de visita de abuelo. Dijo que yo estaba alienando injustamente a su nieto de ella, que no había hecho nada malo, que era su derecho ver a Diego. Espera, dije, ¿ella realmente fue a la corte? Sí, y ganó. El juez dictaminó que Carmen tenía derecho a visitas supervisadas con Diego 1 vez por semana. Yo apelé, traté de presentar mi evidencia, pero mi abogado de oficio apenas me representó. El juez dijo que no había evidencia sustancial de abuso, que las acusaciones no probadas no podían usarse para negar a una abuela el derecho de ver a su nieto. Esto es un desastre, dije en voz baja, aunque sabía que estas cosas pasaban, el sistema fallando una y otra vez. Esa sentencia fue hace 1 año y medio. Carmen tenía visitas supervisadas cada sábado. Rodrigo supervisaba porque yo me negaba, y cada sábado después de la visita, Diego se enfermaba. Cada sábado sin excepción. Pero cuando yo trataba de documentar esto, cuando trataba de llevarlo de vuelta a la corte, me dijeron que Diego estaba simplemente enfermo, que los niños se enferman, que yo estaba obsesionada. ¿Cómo aguantaste eso?, pregunté.
Estuve a punto de derrumbarme. Estaba al borde del colapso. No dormía. Había perdido peso, estaba teniendo ataques de pánico. Mi trabajo estaba sufriendo. Rodrigo amenazó con pedir el divorcio y la custodia completa de Diego. Dijo que yo no estaba mentalmente estable para cuidar de nuestro hijo. Y todo ese tiempo, Carmen continuaba enfermando a Diego. Dije, sí, y cada vez era más audaz. Porque sabía que nadie me creía. Sabía que tenía protección legal. Sabía que yo estaba completamente impotente. El intercomunicador sonó indicando 5 minutos restantes. Pero yo necesitaba saber qué había pasado después. Natalia, dije, necesito que me digas qué pasó la noche que Carmen murió. Necesito saber exactamente qué hiciste y por qué. Ella me miró directamente a los ojos. Esa noche fue hace 2 años. Era un sábado. Carmen había tenido su visita con Diego más temprano ese día. Diego había vuelto a casa y, como siempre, empezó a vomitar 2 horas después. Pero esta vez fue distinto. Diego estaba vomitando sangre. Sangre, doctora. Mi hijo de 5 años estaba vomitando sangre. Dios mío, susurré. Lo llevé al hospital. Los doctores estaban alarmados. Dijeron que tenía una úlcera estomacal sangrando, en un niño de 5 años. ¿Sabe qué causa úlceras sangrantes en niños pequeños, doctora? Uso repetido de irritantes gástricos, respondí, como una sustancia que provocaba vómitos. Exactamente. Le pregunté al doctor si eso era posible. Él admitió que sí, pero dijo que sería necesario uso prolongado y repetido. Y entonces, por primera vez, pareció considerar lo que yo había estado diciendo durante 1 año y medio. Me preguntó por el historial médico de Diego. Le conté todo otra vez. Esta vez realmente escuchó. Hizo una pausa, sus manos temblando. El doctor dijo que iba a hacer un reporte a servicios de protección infantil. Dijo que el patrón era preocupante y merecía investigación. Diego fue hospitalizado. Yo me quedé con él esa noche. Rodrigo se fue a casa. Y mientras estaba ahí sentada viendo a mi hijo dormir con una IVA en su brazo, sentí que algo dentro de mí ya no podía seguir igual. Doctor, me di cuenta de que incluso si el doctor hacía un reporte, incluso si servicios sociales finalmente investigaban, tomaría meses, y durante esos meses Carmen todavía tendría derechos de visita ordenados por la corte. Todavía podría enfermar a Diego, y la próxima vez podría matarlo, porque las úlceras sangrantes pueden ser fatales. Esa noche mi hijo casi muere desangrado. ¿Qué hiciste? Natalia respiró profundo. A la mañana siguiente, domingo, dejé a Diego en el hospital con una enfermera. Le dije a Rodrigo que necesitaba ir a casa a ducharme y cambiarme de ropa. En lugar de eso fui a la farmacia. Compré un medicamento anticoagulante. No debería ni recordarlo. Lo único que sé es que en ese momento estaba fuera de mí. Después fui a casa de Carmen. Era temprano, como las 8 de la mañana. Ella estaba sorprendida de verme. Sabía que lo que iba a contar a continuación lo había cambiado todo. Le dije que venía a hablar, que quería resolver las cosas por el bien de Diego. Ella me dejó entrar. Me preparó café. Se sentó frente a mí en su cocina ordenada, con fotos familiares en la pared y figuras religiosas en las repisas, y me habló sobre cómo preocupada estaba por Diego, cómo pensaba que yo necesitaba ayuda, cómo ella solo quería lo mejor para su nieto. Y todo ese tiempo sabías lo que ella había estado haciendo, dije, todo el tiempo. Y mientras ella hablaba yo veía las botellas de medicamentos en su mostrador. Una de ellas era su medicación para el corazón. Me ofrecía prepararle más café. Ella aceptó, y mientras estaba en su cocina, alteré su café de una forma que hoy me avergüenza decir en voz alta. También manipulé su medicación. Fue una decisión irreversible. Natalia me miraba ahora con ojos secos pero llenos de dolor. Le serví el café. Ella se lo tomó mientras seguía hablando. Yo me quedé ahí durante 1 hora, escuchándola. Y después me fui. Volví al hospital. Nadie supo que había estado en su casa. ¿Qué pasó después? Doña Carmen murió esa noche. Ataque cardíaco, dijeron inicialmente, pero durante la autopsia encontraron niveles tóxicos de medicamentos en su organismo. La policía investigó. Revisaron su casa, encontraron que faltaba digoxina de su frasco de medicamentos, y encontraron mi ADN en su cocina, en su taza de café. Yo no había sido cuidadosa. En el fondo ya no me importaba ser cuidadosa. ¿Por qué? Porque estaba cansada de pelear sola. Estaba cansada de no ser creída.
y parte de mí quería que todos supieran lo que ella había hecho. Pensé que un juicio sería la única forma de que alguien escuchara toda la historia, donde la evidencia del envenenamiento de Diego tendría que ser examinada. Pero no funcionó así, dije. No, la fiscalía argumentó que había asesinado a Carmen por resentimiento y celos. Dijeron que había fabricado toda la historia del envenenamiento de Diego para justificar mi crimen. Mi abogado de oficio hizo un trabajo terrible. No llamó a expertos sobre Munchausen por poderes. No presentó adecuadamente mi documentación. No llamó al doctor que había dicho que haría un reporte a servicios sociales. El juicio fue completamente desigual. Y Rodrigo testificó contra mí. Dijo que yo había estado obsesionada con su madre durante años, que había hecho acusaciones falsas, que era inestable. Después de que me condenaron, pidió el divorcio y la custodia completa. El juez se la otorgó. Yo no era apta para ser madre, dijeron. Yo ya estaba condenada. Natalia se limpió los ojos. Y aquí estoy. Llevo 2 años en prisión. Mi hijo tiene 7 años y apenas me recuerda. Rodrigo se volvió a casar hace 6 meses. La nueva madrastra de Diego es una mujer llamada Patricia. Por lo que sé, Diego está saludable ahora. No se ha enfermado desde que Carmen murió. Pero nadie quiso unir los hechos. Nadie ve lo obvio. Yo veo un patrón claro, respondí con firmeza. Y voy a ayudarte a probar la verdad. ¿Cómo? Preguntó con desesperanza. Ya se decidió el caso. Ya cumplí 2 años. Tengo otros 14 por delante. Porque hay nueva evidencia que no se presentó en tu juicio, porque puedo contar con expertos que expliquen sobre el síndrome de Munchausen por poderes, porque puedo obtener los registros médicos de Diego y demostrar el patrón, y porque soy testigo experta de que lo que describes es consistente con un caso documentado de abuso. Natalia me miró con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿De verdad cree que hay una oportunidad? Creo que vale la pena intentar. No puedo prometerte nada, pero puedo prometerte que voy a luchar por ti como nadie luchó antes. Cuando Natalia salió ese día, me quedé en la sala de terapia por un largo rato. La rabia se me acumulaba en el pecho. Esta mujer había hecho todo correctamente. Había visto el peligro, había reportado, había documentado, había buscado ayuda, y en cada punto el sistema la había fallado. Lo que más me aterrorizaba era pensar que este no era un caso aislado. ¿Cuántas madres o padres no creídos? ¿Cuántos niños siendo dañados mientras los perpetradores se escondían detrás de sonrisas y reputaciones respetables? Esa noche llamé a mi amiga Daniela, la abogada que había ayudado con el caso de Sofía. Le conté sobre Natalia. Hubo un silencio largo cuando terminó. Laura, dijo finalmente, esto es incluso peor que el caso de Sofía. Al menos allí había evidencia física de abuso que eventualmente fue reconocida. Aquí, la víctima era un niño que no podía articular lo que le estaban haciendo, y el abusador ha muerto. Será extremadamente difícil de probar, pero no imposible, dije. Daniela, los registros médicos de Diego mostrarán el patrón. Su salud mejoró dramáticamente después de la muerte de Carmen. Eso difícilmente podía ser casual. Necesitarías acceso a esos registros. Y Rodrigo, quien tiene custodia, nunca te lo dará. Entonces encontraremos otra manera. ¿Qué hay de una orden judicial? Una petición de apelación basada en nueva evidencia. Daniela suspiró. Es posible, pero Carmen, tienes que entender. Natalia confesó el asesinato. No hay duda de que ella lo hizo. La pregunta es si puede argumentarse defensa propia o capacidad disminuida, debido a estrés extremo, y eso es una batalla cuesta arriba. Estoy dispuesta a subir esa colina, dije. Entonces empecemos. Envíame todo lo que tienes. Durante las siguientes semanas trabajé como nunca había trabajado en mi vida. Daniela y yo nos reunimos con Natalia 3 veces más, documentando cada detalle de su historia. Contactamos a la doctora Isabel Ramírez, quien accedió a revisar el caso como experta en Munchausen por poder. Encontramos al farmacéutico que le había vendido una sustancia que provocaba vómitos a Carmen. Años atrás, no recordaba específicamente la transacción, pero sí confirmó que el jarabe requería ser pedido especialmente porque ya casi no se usaba. También encontramos algo crucial. El doctor que había tratado a Diego la noche de la úlcera sangrante, doctor Martín Sosa, había efectivamente presentado un reporte a servicios sociales, pero ese reporte nunca había sido investigado porque Carmen murió días después y el caso fue cerrado.
Cuando conseguimos una copia de ese reporte fue como encontrar oro. El doctor había escrito, preocupante patrón de enfermedad gastrointestinal, en menor que parece correlacionarse con tiempo pasado con figura materna específica. Madre reporta haber encontrado sustancia emética en posesión de la abuela. Úlcera sangrante en niño de esta edad es altamente inusual y sugiere irritación gástrica crónica. Recomiendo investigación inmediata de posible abuso. Ese reporte nunca había sido presentado en el juicio de Natalia. Su abogado de oficio nunca lo había obtenido. Con este documento, con el testimonio del doctor Sosa, con la evaluación de la doctora Ramírez y con la documentación meticulosa que Natalia había mantenido, Daniela presentó una petición de apelación. La audiencia fue programada para 3 meses después. Durante ese tiempo hice algo más. Con la ayuda de Daniela, obtuvimos una orden judicial para acceder a los registros médicos de Diego posteriores a la muerte de Carmen. Rodrigo se opuso furiosamente, pero el juez decidió que era relevante para el caso de apelación. Cuando llegaron esos registros confirmaron exactamente lo que sospechábamos. Después de la muerte de Carmen, Diego no había tenido ni una sola visita al hospital por problemas gastrointestinales, en 2 años después de haber tenido docenas de episodios durante los años previos, repentinamente estaba completamente saludable. La correlación era imposible de ignorar. ¿Alguna vez sentiste que la verdad estaba frente a todos, pero nadie quería verla? A veces las respuestas están en los patrones que nadie quiere ver. Déjame saber en los comentarios si esta historia te hace pensar diferente sobre confiar en las apariencias. El día de la audiencia de apelación llegó con un frío de invierno intenso. Yo había dormido mal la noche anterior pensando una y otra vez en la evidencia y en los argumentos de Daniela. Me vestí con mi traje más profesional y llegué al edificio de la corte 1 hora antes de la audiencia programada. Daniela ya estaba ahí, revisando documentos por última vez. Se veía confiada pero tensa. Las apelaciones como esta rara vez eran sencillas. No se trataba de demostrar inocencia, sino de demostrar que el juicio original había sido injusto, que había habido errores legales significativos, que nueva evidencia sustancial había surgido. Natalia fue traída en una van de prisión, esposada y escoltada por 2 guardias. Cuando entró a la sala de espera donde Daniela y yo estábamos, sus ojos cambiaron por un instante antes de llenarse de lágrimas. Te noto distinta, le dije mientras la abrazaba brevemente antes de que las guardias nos separaran. Me siento diferente, respondió. Por primera vez en 2 años, me siento como si tal vez, solo tal vez alguien finalmente esté dispuesto a escuchar. La sala de la corte empezó a llenarse. Vi a Rodrigo entrar con una mujer que asumí era Patricia, su nueva esposa. Él me vio y su expresión se endureció. Detrás de ellos venían varios miembros de la familia de Carmen, incluyendo su hermana, doña Pilar, una mujer mayor de expresión severa vestida completamente de negro como si todavía estuviera de luto. También estaban presentes varios reporteros. El caso había generado algo de atención mediática después de que Daniela había enviado comunicados de prensa sobre la nueva evidencia. Los titulares eran prudentes pero llamativos. Nueva evidencia en caso de madre convicta podría cambiar todo. Doctores cuestionan veredicto original en caso de envenenamiento. Todos de pie, anunció el alguacil. El honorable juez Eduardo Mendoza presidiendo. El juez entró, un hombre de unos 60 años con cabello gris y una expresión que no revelaba nada. Se sentó y miró alrededor de la sala antes de hablar. Estamos aquí para la audiencia de apelación en el caso contra Natalia Moreno Gutiérrez. Letrada de la defensa puede proceder. Daniela se levantó con confianza. Su señoría, estamos aquí hoy porque el juicio de Natalia Moreno estuvo lleno de deficiencias graves. Su abogado de oficio no presentó una defensa adecuada. No investigó ni presentó evidencia crucial sobre el síndrome de Munchausen por poderes, un trastorno en el que un cuidador provoca enfermedades para obtener atención y control. No llamó a testigos expertos que pudieran explicar el patrón de comportamiento de la víctima doña Carmen Salazar, y no obtuvo reportes médicos cruciales que demostraban que las preocupaciones de la señora Moreno sobre su hijo Diego eran válidas y habían sido tomadas en serio por al menos un médico. Daniela comenzó a presentar la evidencia metódicamente. Primero el reporte del doctor Sosa, que nunca había sido presentado en el juicio original. El juez lo leyó cuidadosamente, sus cejas frunciéndose. ¿Este reporte fue presentado en el juicio original?, preguntó el juez. No,
Su señoría, respondió Daniela. La defensa nunca lo obtuvo. De hecho, parece que el abogado de oficio asignado nunca solicitó los registros médicos completos de Diego Moreno. Eso es una omisión grave, murmuró el juez. Después Daniela llamó al doctor Sosa al estrado. Él testificó sobre la noche que Diego había llegado con la úlcera sangrante, sobre cómo las explicaciones de Natalia finalmente habían hecho sentido desde una perspectiva médica, sobre cómo él había presentado el reporte a servicios sociales recomendando investigación inmediata. Doctor Sosa, preguntó Daniela. ¿Es común que niños de 5 años desarrollen úlceras sangrantes? Es extremadamente raro, respondió. En mi carrera de 20 años como pediatra, he visto tal vez 3 casos, y en cada caso había una causa subyacente específica: uso prolongado de medicamentos que irritan el estómago, estrés extremo en casos de abuso severo, o ingestión de sustancias tóxicas. ¿Qué causa específica sospechaba en el caso de Diego? Basado en lo que la madre me había contado sobre encontrar una sustancia que provocaba vómitos, y basado en el patrón de vómitos constantes durante años, sospeché irritación gástrica crónica causada por uso repetido de ¿Le creyó a la señora Moreno cuando le contó sobre sus sospechas? Sí, su historia era consistente, detallada y explicaba el patrón médico que habíamos visto. Por eso presenté el reporte a servicios sociales. Sentí que era mi obligación como médico. ¿Y qué pasó con ese reporte? El doctor negó con la cabeza tristemente. Nunca fue investigado. Doña Carmen murió días después y el caso fue cerrado. Pero lo que me persigue es que si hubiéramos actuado más rápido, tal vez las cosas habrían sido diferentes. El fiscal, un hombre llamado licenciado Romero, se levantó para interrogatorio cruzado. Doctor Sosa, ¿usted personalmente vio a doña Carmen darle alguna sustancia nociva a Diego? No, admitió el doctor. ¿Hizo pruebas específicas para una sustancia que provocaba vómitos? No. Para cuando vi a Diego esa noche, cualquier sustancia que hubiera ingerido habría sido metabolizada. Solo podíamos ver los efectos, la úlcera sangrante. Entonces su diagnóstico se basaba enteramente en lo que la madre le dijo. Correcto. Se basaba en el patrón médico documentado durante 2 años, y en la explicación de la madre que era consistente con ese patrón. Eso forma parte de una evaluación médica responsable, tomar en cuenta el historial completo del paciente, pero no tiene prueba directa de que doña Carmen envenenó a su nieto. No existe una prueba visual directa de ese momento, pero tengo 2 años de registros médicos que muestran un niño constantemente enfermo con síntomas gastrointestinales, que de repente dejó de estar enfermo después de que su abuela murió. Eso constituye un patrón médico difícil de ignorar. El siguiente testigo fue la doctora Isabel Ramírez, nuestra experta en Munchausen por poderes. Ella testificó durante casi 1 hora sobre el trastorno, sobre cómo se presenta típicamente, sobre los perfiles de los perpetradores y de las... Doctora Ramírez, preguntó Daniela, ¿ha revisado el caso de Natalia Moreno y su suegra Carmen Salazar? Sí, he revisado todos los registros disponibles. ¿Y cuál es su opinión profesional? En mi opinión profesional, el comportamiento de doña Carmen Salazar es altamente consistente con síndrome de Munchausen por poderes. El patrón de enfermedad en Diego que correlaciona con tiempo pasado con la abuela, la forma en que ella se presentaba como la cuidadora heroica, su resistencia cuando la madre biológica trató de limitar el contacto, incluso su búsqueda de derechos legales de visita cuando fue confrontada, todo esto es típico del trastorno. ¿Puede explicar por qué este tipo de casos a menudo no son detectados? La doctora Ramírez se volvió hacia el juez, dirigiéndose directamente al tribunal. Munchausen por poderes es particularmente insidioso porque los perpetradores son increíblemente convincentes. Son a menudo figuras respetadas en la comunidad, personas que aparentan ser cuidadores devotos. Los profesionales médicos no quieren creer que alguien esté deliberadamente enfermando a un niño, especialmente cuando esa persona parece estar haciendo todo lo posible para ayudar, y cuando el perpetrador es una abuela mayor, las sospechas son aún menores. Existe una fuerte tendencia cultural sobre las abuelas, siendo figuras amorosas y protectoras. Es psicológicamente difícil para muchas personas concebir que una abuela pudiera hacer algo así. ¿Y qué hay de las acusaciones de Natalia Moreno? ¿Cómo las caracterizaría? Ella hizo exactamente lo correcto. Observó un patrón, lo documentó,
Buscó ayuda de las autoridades apropiadas. Que no la creyeran no significa que estuviera equivocada. Significa que el sistema no supo reconocer un abuso difícil de detectar y aún más difícil de demostrar. El licenciado Romero fue más agresivo en su interrogatorio cruzado de la doctora Ramírez. Doctora, ¿usted alguna vez conoció o trató a doña Carmen Salazar? No. Ella murió antes de que yo me involucrara en este caso. Entonces su conclusión sobre ella se basa en información indirecta. Correcto. Se basa en registros médicos, reportes policiales, testimonios documentados y mi experiencia de 3 décadas en este tipo de casos. Es posible que doña Carmen fuera simplemente una abuela preocupada y que Diego realmente tuviera problemas médicos sin diagnosticar. Es posible, admitió la doctora, pero es altamente improbable dado el patrón. Es extremadamente poco probable, por el patrón y por el momento en que desaparecieron los síntomas. Antes de la muerte de Carmen, 47 visitas al hospital en 24 meses. Después de la muerte de Carmen, 0 visitas por problemas gastrointestinales en 24 meses. El patrón era evidente incluso sin formación médica. Finalmente Daniela llamó a Natalia al estrado. Este era el momento más arriesgado. Natalia había confesado el asesinato. La pregunta era si podía explicar su estado mental de una manera que despertara empatía y contexto. Natalia, comenzó Daniela con voz suave, ¿puedes contarle a la corte cómo te sentías la noche que Carmen murió? Natalia respiró profundo, sus manos apretándose en su regazo. Me sentía como si estuviera ahogándome. Durante 2 años había estado gritando pidiendo ayuda y nadie me escuchaba. Había ido a la policía, a doctores, a trabajadores sociales, y en cada lugar me trataban como si estuviera loca, como si estuviera inventando todo. Mientras tanto, mi hijo seguía sufriendo, seguía vomitando, seguía perdiendo peso, seguía teniendo dolor, y yo no podía protegerlo porque el sistema que debía proteger a mi hijo me dejó sin herramientas. Su voz se quebró pero continuó. La noche que vi a Diego vomitando sangre, algo se rompió en mí. Me di cuenta de que nadie iba a salvar a mi hijo, que si yo no hacía algo Diego iba a morir. Tal vez no inmediatamente, pero eventualmente. Las úlceras sangrantes pueden ser fatales, o el daño acumulado a su sistema digestivo podría causarle problemas de por vida. Y todo porque alguien necesitaba atención y convirtió a mi hijo en el centro de su teatro. ¿Pensaste sobre otras opciones?, preguntó Daniela. Todo el tiempo, pero ya las había intentado todas. Había intentado el camino legal, había intentado razonar con mi esposo, había intentado alejar a Diego de Carmen, y cada vez, el sistema me empujaba de vuelta, me decía que estaba equivocada, me hacía parecer la mala. ¿Qué pasó por tu mente cuando pusiste el veneno en el café de Carmen? Lágrimas corrían libremente por las mejillas de Natalia ahora. Pensé, esto es lo único que queda, es ella o Diego. Si ella sigue viva, va a seguir teniendo acceso a mi hijo por orden de la corte, y lo va a seguir enfermando, y eventualmente lo va a matar. Yo veía exactamente hacia dónde iba todo. Podía ver a Diego muriendo mientras Carmen jugaba a la abuela heroica que hizo todo lo posible, pero el niño estaba simplemente demasiado enfermo. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. No soy una asesina, no disfruto de lo que hice. Y si me preguntas si, en esas mismas condiciones, habría tomado la misma decisión, porque mi trabajo como madre es proteger a mi hijo, y cuando todas las instituciones que deberían haberlo protegido fallaron, tuve que hacerlo yo mismo. El interrogatorio, cruzado del licenciado Romero, fue brutal. Señora Moreno, admite que premeditó el asesinato de Carmen Salazar. Admito que tomé la decisión consciente de detenerla antes de que matara a mi hijo. ¿Fuiste a la farmacia a comprar un medicamento con ese propósito? Sí. ¿Fuiste a su casa con la intención de envenenarla? Fui a su casa con la intención de detenerla para siempre. ¿Consideraste en algún momento que tal vez estabas equivocada? ¿Que tal vez tu hijo realmente tenía problemas médicos y tu suegra solo estaba tratando de ayudar? Si hubiera estado equivocada, mi hijo seguiría enfermo ahora. Pero no lo está. No ha estado enfermo ni un solo día desde que ella murió. Explíqueme eso, licenciado. La sala quedó en silencio después de esa respuesta. Después del testimonio de Natalia, Daniela presentó su argumento final para la apelación. Su señoría, el sistema le falló a Natalia Moreno una y otra vez. Cuando fue a la policía con evidencia, la ignoraron.
Cuando fue a doctores con preocupaciones legítimas, la patologizaron. Cuando trató de proteger a su hijo, la corte le quitó esa capacidad. Y cuando finalmente, en un acto de desesperación y amor materno, hizo lo único que sentía que podía hacer para salvar a su hijo, la condenaron sin considerar el contexto completo. Daniela caminó hacia el jurado, su voz creciendo en intensidad. ¿Esta era la única opción que tenía? No. Era un ser humano con libre albedrío y tomó una decisión. Pero esa decisión fue hecha bajo circunstancias extraordinarias. Fue hecha después de que cada sistema que debería haberla ayudado la había abandonado. Fue hecha cuando realmente creía que era la única forma de salvar a su hijo. Y la evidencia que hemos presentado hoy sugiere fuertemente que tenía razón. Pedimos que el veredicto original sea anulado, que se ordene un nuevo juicio y que este nuevo juicio considere completamente el contexto del síndrome de Munchausen, por poderes y el fallo sistémico que llevó a Natalia a ese punto de desesperación. El licenciado Romero presentó su contraargumento. Su señoría, la defensa quiere que usted crea que Natalia Moreno es una víctima, pero la verdadera víctima aquí es Carmen Salazar, una mujer de 68 años, que fue envenenada por su nuera. La señora Moreno admite haber cometido homicidio premeditado, admite haber planeado el asesinato. La nueva evidencia presentada hoy es interesante, pero no cambia los hechos fundamentales del caso. Incluso si aceptamos la teoría de que Carmen Salazar tenía Munchausen por poderes, lo cual es una gran concesión, eso no justifica el asesinato. Vivimos en una sociedad de leyes. La señora Moreno tenía opciones legales que no exploró completamente. Podía haber buscado una orden de restricción, podía haber ido a medios de comunicación, podía haber persistido con servicios sociales. En lugar de eso, eligió tomarse la justicia por su mano. El juez escuchó ambos argumentos en silencio. Después miró los documentos frente a él por un largo momento. Esta corte se tomará un receso para deliberar. Volveremos con una decisión después de deliberar. Esas 2 horas se hicieron interminables. Daniela, Natalia y yo nos sentamos en una sala de espera, apenas hablando. Natalia temblaba a pesar del calor en la habitación. Yo le sostuve la mano, un gesto pequeño de consuelo. ¿Crees que hay una posibilidad?, susurró. Siempre hay una posibilidad, respondí. Lo que presentamos fue sólido. El juez vio la evidencia. Ahora tenemos que confiar en que tomará la decisión correcta. Pero en mi corazón no estaba segura. Había visto demasiados casos donde la justicia no prevalecía, donde las víctimas eran revictimizadas por el sistema que debería protegerlo. Cuando finalmente nos llamaron de vuelta a la sala, mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Se sentó y miró directamente a Natalia antes de hablar. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada hoy. He considerado los argumentos de ambas partes, y he llegado a las siguientes conclusiones. Hizo una pausa larguísima. Primero, es claro para mí que el juicio original tuvo deficiencias significativas. El abogado de oficio no presentó una defensa adecuada. Evidencia crucial no fue obtenida ni presentada, y el contexto completo del comportamiento de Carmen Salazar no fue examinado. Mi corazón dio un salto de esperanza. Segundo, la evidencia presentada hoy sobre el síndrome de Munchausen por poderes es convincente. El patrón de enfermedad de Diego Moreno que correlaciona con tiempo pasado con su abuela, seguido por una resolución completa de sus problemas de salud, después de la muerte de ella, es altamente sugestivo de que Natalia Moreno estaba correcta en su sospecha. Vi lágrimas empezar a correr por el rostro de Natalia. Sin embargo, continuó el juez, y mi corazón se hundió. Esto no excusa el homicidio premeditado. La señora Moreno admite haber planeado y ejecutado el envenenamiento de Carmen Salazar. Aunque entiendo y simpatizo con su desesperación, no puedo simplemente anular un veredicto basado en circunstancias atenuantes. Había esperanzas en vano, pensé con devastación. Por lo tanto, decidió el juez, estoy ordenando un nuevo juicio. En este nuevo juicio, toda la evidencia sobre el síndrome de Munchausen por poderes será admisible. Se llamará a testigos expertos, y el jurado tendrá la oportunidad de considerar si las acciones de la señora Moreno, aunque criminales, fueron el resultado de capacidad disminuida debido a estrés extremo y fallo del sistema. Además, estoy reduciendo la fianza a una cantidad razonable para permitir
que la señora Moreno permanezca fuera de custodia durante el nuevo juicio, con la condición de que use un monitor de tobillo y no tenga contacto con su hijo sin supervisión de la corte. La sala estalló. La familia de Carmen gritaba protestas. Los reporteros corrían hacia sus teléfonos. Daniela abrazaba a Natalia, ambas llorando. Yo me quedé sentada, tratando de procesar lo que había pasado. No era victoria completa. Natalia todavía enfrentaba un nuevo juicio. Todavía podía ser condenada otra vez. Pero era algo. Era esperanza. Era reconocimiento de que el sistema había fallado. Era una segunda oportunidad. Cuando finalmente pude acercarme a Natalia, ella me abrazó con fuerza. Gracias, lloró. Gracias por creerme. Gracias por luchar por mí. Nadie más lo hizo. Esto no ha terminado. Le advertí. Todavía hay mucho trabajo por hacer. El nuevo juicio será difícil, lo sé, pero al menos ahora tengo una oportunidad. Tengo la oportunidad de que mi historia sea contada completamente. Y tal vez, solo tal vez, podré ver a Diego otra vez. Esa noche en mi apartamento, recibí un email inesperado. Era de Rodrigo, el ex esposo de Natalia. Doctora Valdés, escribió, necesito hablar con usted sobre Diego. Por favor llame. ¿Alguna vez has tenido un momento donde finalmente ves lo que estaba frente a ti todo el tiempo? Cuéntame en comentarios si alguna vez viste a alguien no ser creído cuando decía la verdad. Llamé a Rodrigo a la mañana siguiente. Mi mano temblaba ligeramente mientras marcaba el número. Después de 2 años de haber estado del lado equivocado de la historia de Natalia, el hombre que no le había creído, que había testificado en su contra, que se había llevado a su hijo, ahora quería hablar. No estaba segura de qué esperar. Hola, dijo su voz al contestar. Sonaba agotado, sin energía. Señor Moreno, soy la doctora Valdés. Recibí su email. Hubo un silencio largo antes de que hablara. Doctora, necesito que sepa algo. Después de la audiencia de ayer, después de escuchar toda esa evidencia, fui a casa y revisé los registros médicos de Diego. Todos, cada visita al hospital, cada síntoma, cada fecha, y es imposible ignorarlo. Natalia tenía razón. Todo se detiene exactamente cuando mi madre murió. Su voz se quebró en la última palabra. ¿Puede reunirse conmigo? Preguntó. Necesito hablar con alguien que entienda lo que mi madre le hizo a mi hijo, y lo que yo le hice a mi esposa. Nos reunimos en una cafetería tranquila en las afueras de Madrid, 3 días después. Rodrigo llegó puntual. Un hombre de 42 años con el aspecto de alguien a quien el tiempo le cayó encima de golpe. Se sentó frente a mí con una carpeta gruesa de documentos. Estos son todos los registros médicos de Diego, dijo empujando la carpeta hacia mí. Quiero que los tenga. Quiero que los use en el nuevo juicio de Natalia, porque ahora entiendo lo que me negué a aceptar. ¿Qué cambió? Pregunté. La evidencia, el testimonio de ese doctor, del doctor Sosa. La forma en que explicó el patrón. Yo siempre pensé que Natalia estaba exagerando, que estaba viendo conexiones donde no las había, pero anoche hice algo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Hice mi propia línea de tiempo. Sacó una hoja de papel de la carpeta. Era una tabla meticulosa. Fechas, síntomas de Diego, ubicación de Diego en esas fechas. Mire esto, dijo señalando. Cada vez que Diego pasaba más de 4 horas con mi madre, se enfermaba dentro de las siguientes 6 horas, sin excepción. ¿Cómo no lo vi? Porque no querías verlo, dije suavemente. Porque era tu madre. Porque aceptar que era verdad significaba aceptar que habías fallado en proteger a tu hijo, y que habías destruido tu matrimonio defendiendo a la persona equivocada. Rodrigo se cubrió el rostro con las manos. Fui incapaz de enfrentar la verdad. Natalia intentó decírmelo durante 2 años y yo la llamé loca, la llamé paranoica, la hice parecer inestable. Y todo ese tiempo ella tenía razón. Mi madre estaba enfermando a mi hijo y yo, sin darme cuenta, lo permití. ¿Cómo está Diego ahora?, pregunté. Físicamente, está bien. No ha estado enfermo desde que mi madre murió. Pero emocionalmente, doctora, estoy preocupado. Él tiene pesadillas. Llora sin razón aparente. Y hay momentos en los que me mira con esta expresión que me parte el corazón, como si estuviera tratando de recordar algo que su cerebro enterró. Eso es consistente con trauma, expliqué. Diego pasó 2 años siendo dañado de forma intencional. Aunque no pudiera entenderlo con palabras, su cuerpo lo registró.
Y hay otro trauma también, la desaparición abrupta de su madre de su vida. Él pregunta por Natalia todo el tiempo, susurró Rodrigo, especialmente al principio. ¿Dónde está mamá? ¿Por qué no viene mamá? Le dije que mamá había hecho algo malo y tenía que irse por un tiempo. Él lloró durante meses. Ahora habla menos de ella, pero sé que no la ha olvidado. Patricia, tu nueva esposa, ¿sabe todo esto? Sí. Hablamos anoche después de que revisé los registros. Ella está enojada conmigo. Dice que actué de forma imperdonable. Y tiene razón. Rodrigo, dije, ¿estarías dispuesto a testificar en el nuevo juicio de Natalia? ¿Admitir que te equivocaste? ¿Que ella estaba tratando de proteger a Diego? Él asintió inmediatamente. Sí, estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo intentar arreglarlo ahora. También hay algo más, continué. Diego necesita terapia especializada para trauma infantil. Conozco a alguien excelente que puede ayudarlo a procesar lo que le pasó de una manera apropiada para su edad. Lo que sea que necesite, dijo Rodrigo. Y doctora, hay una cosa más. ¿Qué? Quiero que Natalia vea a Diego, con supervisión, con lo que sea necesario para que la corte lo permita. Pero Diego necesita a su madre. Y Natalia merece ver que su hijo está bien, que todo por lo que luchó valió la pena. Las lágrimas llenaron mis ojos. Trabajaré con los abogados para hacer que eso pase. Durante las siguientes semanas, mientras se preparaba el nuevo juicio, muchas cosas cambiaron. Primero, con el testimonio de Rodrigo, confirmando el patrón y su voluntad de admitir que se había equivocado, el caso de Natalia se fortaleció significativamente. Segundo, con la reducción de fianza, Natalia fue liberada de prisión temporalmente. Daniela y yo estábamos ahí el día que salió. Ver su rostro cuando cruzó esas puertas, respirando aire libre por primera vez en 2 años, fue un momento que todavía me cuesta describir. Tercero, se arregló una reunión supervisada entre Natalia y Diego. La corte ordenó que fuera en presencia de un terapeuta infantil y que solo durara 30 minutos inicialmente. Yo estaba presente en esa reunión. Fue en una sala de terapia infantil amigable, con juguetes y colores brillantes. Natalia llegó temblando, nerviosa, aterrada de que Diego no la recordara o peor de que la odiara. Cuando Diego entró de la mano de Rodrigo, se detuvo al ver a Natalia. Había crecido, tenía 7 años ahora. Sus ojos se abrieron grandes. Mamá, susurró. Hola, mi amor, dijo Natalia con voz quebrándose. Te he extrañado tanto. Diego soltó la mano de su padre y corrió hacia Natalia. Ella lo levantó y lo abrazó, ambos llorando. La emoción era imposible de contener en esa sala. Incluso Rodrigo tenía lágrimas en los ojos. ¿Dónde estaba?, preguntó Diego con la voz ahogada contra el hombro de su madre. Te busqué y te busqué. Tuve que irme por un tiempo, respondió Natalia. Pero nunca dejé de pensar en ti. Cada día, cada minuto pensaba en ti y te amaba. El terapeuta infantil, una mujer llamada doctora Ana Ruiz, observaba cuidadosamente la interacción. Después de 10 minutos intervino gentilmente. Diego, ¿qué te parece si juegas con algunos juguetes mientras mamá y papá hablan un poquito con nosotros? Diego asintió, pero no quería soltar a Natalia. Finalmente se sentó en el piso cerca de ella, manteniéndose constantemente en contacto físico con su pierna. La doctora Ruiz me miró y asintió. Era una respuesta tranquilizadora. Diego recordaba a su madre. La quería, se sentía seguro con ella. No había señales de miedo o ansiedad en su presencia. Durante las siguientes sesiones, la doctora Ruiz trabajó con Diego, usando terapia de lentamente, en el transcurso de semanas, emergió una imagen de lo que Diego recordaba de su tiempo con Carmen. En una sesión, Diego estaba jugando con muñecas de casa. Tomó la muñeca de la abuela y la hizo darle una bebida a la muñeca del niño. La abuela me daba jugo especial, dijo con voz pequeña. Decía que me haría fuerte, pero después me dolía el estómago. La doctora Ruiz me miró con expresión seria. Era la confirmación que nadie había querido escuchar. ¿Te gustaba el jugo especial de la abuela?, preguntó la doctora gentilmente. Diego negó con la cabeza. No me gustaba, tenía un sabor extraño, y después me sentía mal, pero la abuela decía que tenía que tomarlo. ¿Le dijiste a alguien que no te gustaba? Le dije a mamá,
Mamá se enojó con la abuela, y después la abuela no vino más, y yo dejé de sentir mal en mi pancita. La doctora Ruiz documentó todo esto cuidadosamente. Era testimonio de un niño de 7 años sobre eventos que habían ocurrido cuando tenía 5, pero era consistente con todo lo demás que sabíamos. El nuevo juicio comenzó en junio, 4 meses después de la audiencia de apelación. Esta vez, Natalia tenía una defensa real. Daniela había construido un caso meticuloso con múltiples expertos, con el testimonio de Rodrigo, con los registros médicos completos, con todo. La estrategia de defensa se centró en el impacto del trauma extremo y el abandono del sistema. Natalia no negaba haber matado a Carmen, pero argumentaba que había actuado bajo estrés psicológico extremo, después de que todos los sistemas que deberían haberla ayudado habían fallado. El juicio duró 2 semanas. El doctor Sosa testificó otra vez, más fuerte esta vez, con gráficas y datos que mostraban inequívocamente el patrón. La doctora Ramírez explicó de forma clara y detallada el síndrome de Munchausen por poderes que incluso los miembros del jurado más escépticos parecían comprender. Rodrigo testificó, admitiendo con vergüenza y dolor su papel en no creer a Natalia, en permitir que Carmen tuviera acceso continuo a Diego, en testificar contra su esposa en el juicio original. Cometí el error más grande de mi vida, dijo en el estrado, su voz rompiéndose. Mi esposa estaba tratando de salvar a nuestro hijo y yo la traicioné. La llamé loca cuando ella era la única persona que veía la verdad. Y mi hijo sufrió por eso. Mi familia fue destruida por eso. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo decir la verdad. Natalia no es la villana que se ha querido pintar. Ella hizo lo que yo no fui capaz de hacer. Protegió a nuestro hijo cuando nadie más lo haría. La doctora Ruiz testificó sobre sus sesiones con Diego, sobre cómo el niño recordaba el jugo especial que lo hacía sentir mal, sobre cómo había dejado de estar enfermo después de que la abuela no vino más. También se presentó el reporte de servicios sociales que nunca había sido investigado, de la denuncia policial que había sido desestimada, del patrón documentado durante 2 años. Natalia testificó otra vez, esta vez con más apoyo y preparación. Habló sobre los 2 años más difíciles de su vida, de intentar conseguir ayuda y ser rechazada en cada punto, de ver a su hijo sufrir mientras era completamente impotente para detenerlo, de la desesperación que finalmente la llevó a tomar una decisión extrema. No soy una heroína, dijo con voz clara. Soy una madre que falló durante 2 años en proteger a su hijo a través de medios legales. Y cuando esos medios se agotaron, cuando mi hijo estaba vomitando sangre y nadie hacía nada, tomé la decisión de protegerlo de la única manera que quedaba. Fue la decisión más difícil de mi vida, y vivo con ella todos los días. Hizo una pausa, mirando directamente al jurado. Pero si me preguntas si lo haría otra vez, sabiendo que mi hijo estaría saludable y salvo como resultado, la respuesta es sí, sin dudarlo, porque proteger a mi hijo era lo único que me importaba en ese momento. Proteger a mi hijo sin importar el costo personal. El fiscal trató de pintar a Natalia como una asesina fría que había usado las enfermedades de su hijo como excusa, pero la evidencia era demasiado sólida y demasiado coherente para ser ignorada. Las deliberaciones del jurado tomaron 3 días. 3 días durante los cuales la tensión fue constante. Cuando finalmente regresaron, el portavoz del jurado se puso de pie. En el caso del Estado contra Natalia Moreno, en el cargo de homicidio en primer grado, encontramos a la acusada culpable. Sentí que el estómago se me cerraba. Natalia se desplomó, pero el portavoz continuó. Sin embargo, encontramos que las circunstancias extremas y el fallo sistémico constituyen factores atenuantes significativos. Recomendamos fuertemente clemencia. El juez asintió. Señora Moreno, póngase de pie. Natalia se levantó temblando. Daniela la sostenía de un lado, Rodrigo del otro. Ha sido encontrada culpable de homicidio. Sin embargo, esta corte reconoce que actuó bajo circunstancias extraordinarias. Ha cumplido ya 2 años en prisión. Considerando el tiempo cumplido, las circunstancias extremas y el fallo múltiple de las instituciones que deberían haberla protegido a usted y a su hijo, la sentencio a 5 años con libertad condicional inmediata. La reacción en la sala fue inmediata. Natalia colapsó llorando. Diego, que estaba sentado con Patricia, corrió hacia su madre llamándola por su nombre.
En la práctica eso significaba que Natalia no volvería a prisión, tendría que reportarse a un oficial de libertad condicional, pero no tendría que volver a prisión. Afuera del edificio de la corte, los reporteros nos rodearon. Natalia dio una declaración breve preparada por Daniela. No soy una heroína, repitió, soy una madre que hizo una decisión extrema en una situación límite. Lo que le pasó a mi hijo, lo que me pasó a mí, no debería pasarle a nadie. El sistema falló al no reconocer el abuso y al no creerme cuando pedí ayuda. También falló en proteger a un niño vulnerable. Hizo una pausa, Diego sosteniendo su mano. Mi esperanza es que mi historia cambie algo. Que la próxima vez que una madre venga con preocupaciones sobre su hijo, alguien escuche realmente. Que la próxima vez que un patrón médico extraño aparezca, alguien investigue más allá de las apariencias. Que la próxima vez el sistema no falle. Y a todas las madres que están luchando por proteger a sus hijos, que están siendo llamadas locas o paranoicas o sobreprotectoras, les digo esto. Presten atención a lo que están viendo. Si algo se siente mal, probablemente lo está, y no se rindan. Sigan luchando, sigan documentando, sigan buscando ayuda, porque sus hijos dependen de ustedes. 6 meses después, recibí una invitación a cenar en casa de Natalia. Ella se había mudado a un apartamento pequeño y estaba reconstruyendo su vida lentamente. Rodrigo y ella no habían vuelto a estar juntos. Ese daño era demasiado profundo para reparar, pero habían desarrollado una relación de coparentalidad saludable. Diego pasaba la mitad del tiempo con cada padre. Cuando llegué, Diego abrió la puerta. Se veía saludable, feliz, un niño sano de 8 años. Hola, doctora Valdés, dijo con una sonrisa. Mamá hizo paella. Dentro Natalia estaba en la cocina. Se veía diferente también. Había ganado peso, su rostro tenía color. Sus ojos tenían vida. Cuando me vio me abrazó fuerte. Gracias, susurró, por todo. Durante la cena hablamos sobre el futuro. Natalia había vuelto a enseñar, trabajando en una escuela diferente con un director que conocía su historia y la apoyaba. También se había unido a una organización de defensa de víctimas de Munchausen por poderes, ayudando a otras familias a navegar el sistema y a ser creídas. He encontrado un propósito, me dijo. No puedo cambiar lo que me pasó, pero puedo usar mi experiencia para ayudar a otro. Cada semana recibo emails de madres que están pasando por lo mismo que yo pasé. Madres que no son creídas, que están siendo llamadas locas. Y yo les digo que no están solas, que sus instintos probablemente son correctos, que no se rindan. Y Diego, pregunté, ¿cómo está manejando todo? Está en terapia con la doctora Ruiz, respondió Natalia. Está procesando lo que pasó de manera saludable. Tiene pesadillas a veces, pero están disminuyendo. Y lo más importante, se siente seguro. Sabe que tanto su papá como yo lo protegemos ahora. Sabe que lo que la abuela le hizo estuvo mal y que no fue su culpa. Diego levantó la vista de su comida. La abuela estaba enferma en su cerebro, dijo con naturalidad. La doctora Ana me lo explicó. Me quería pero no sabía cómo quererme de forma saludable. Entonces me hacía daño. Me sorprendió su madurez. Exactamente, dije. Y tu mamá te salvó. Él asintió. Mamá es valiente. Va a escribir un libro sobre lo que pasó, para que otras mamás sepan qué hacer. Natalia rió. Bueno, estamos pensando en eso. Una editorial se ha acercado. Piensan que la historia podría ayudar a crear conciencia sobre Munchausen por poderes y sobre fallas del sistema. Esa noche cuando me fui, me quedé parada fuera del edificio de Natalia por un momento, mirando hacia la ventana iluminada donde podía ver a madre e hijo limpiando la mesa juntos, riendo sobre algo. Había sido un viaje largo y doloroso. Natalia había perdido 2 años de su vida en prisión. Diego había sufrido 2 años de envenenamiento. Una familia había sido destruida. Una mujer, por más enferma que estuviera, había muerto. Pero también había habido victoria, una forma de justicia, aunque llegó tarde, verdad, aunque dolorosa, y sobre todo, un niño que ahora estaba sano y salvo con su madre. Me llamo doctora Laura Valdés. Esta fue la historia de Natalia Moreno, una mujer que el sistema llamó asesina pero que realmente era una madre desesperada protegiendo a su hijo de la única manera que sentía que podía.
Si estás leyendo esto y ves similitudes con tu propia situación, si alguien que amas está siendo sistemáticamente enfermado por alguien que dice estar ayudando, por favor busca ayuda. Documenta todo. Busca múltiples opiniones médicas. No te rindas, porque el síndrome de Munchausen por poder es ser real, es devastador, y es mucho más común de lo que la mayoría de la gente piensa. Y si conoces a alguien que está siendo llamado loco o paranoico por preocupaciones sobre su hijo, escúchalos. Realmente escúchalo, porque a veces las acusaciones más increíbles resultan ser verdad, y tu disposición a escuchar podría salvar la vida de un niño. Gracias por escuchar la historia de Natalia hasta el final. Si te conmovió, compártela, porque historias como esta merecen ser contadas y tomadas en serio. Necesitan cambiar cómo el sistema responde a madres que están tratando de proteger a sus hijos. Cada niño merece ser protegido. Cada madre merece ser creída cuando reporta abuso. Y cada historia de dolor merece transformarse en historia de esperanza y cambio. Que todas las familias que sufren en silencio encuentren su voz. Que todos los niños vulnerables encuentren protección. Y que la justicia, finalmente, sea para quienes la merecen. Hasta la próxima historia.